¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Hay elección de autoridades hoy en la Cámara de Diputados. Enseguida estamos allí en el recinto viendo lo que pasa, pero antes comienzo saludando a mis compañeros. Señora Dida, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Pato, ¿cómo estás? Bueno, sí, estamos a la espera de que a las 14 horas empiece la sesión preparatoria para la conformación de autoridades en este segundo año. Bueno, no corre peligro la continuidad de Martín Menem al frente de la conducción. Existe una tradición, una regla no escrita, pero grabada con fuego, de que al oficialismo le corresponde la conducción, y tampoco está en duda que la vicepresidencia segunda va a quedar a manos de Unión por la Patria por ser la primera minoría con 99 integrantes, y va a seguir siendo quien desempeñe ese rol Cecilia Moró. Ahora bien, queda un poco de voltaje de electricidad flotando en el aire después de los chiporroteos de la semana pasada por el tema ficha limpia, y en ese ambiente recargado de electricidad se produjo anoche la última reunión en el despacho de Menem, donde estuvieron, bueno, por el oficialismo estuvo Bornoroni, estuvo también Marcela Pagano, estuvo Rodrigo Loredo por Unión Cívica Radical, estuvo Pablo Juliano por Democracia para Siempre, por el Encuentro Federal estuvieron Pichetto y Agos Carreño, Juan Manuel López de la Coalición Cívica. La novedad es que estuvo Germán Martínez por Unión por la Patria, lo cual da a entender de que, bueno, se recompuso un poco el vínculo con Martín Menem. Perfecto, caballero, muchas gracias. El señor Mauricio Cantando, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pato? Muy También bien. esperando para las 14 horas, Sí. donde, como decía Sebastián, aparte de la pelea por la presidencia, que es un poquito la que ya está más saldada, también hay una pelea por las vice segunda y tercera, entre el PRO y la Unión Cívica Radical. Hubo un par de enroques el año pasado, de acuerdos que este año por ahí no se repetirían, y hay varios nombres que están disputando. Son lugares que obviamente tienen que ver con quién toma la presidencia en la sesión, cuando el 1 y el 2, que seguirían siendo Menem y Cecilia Moró, no pueden estar. También se van a ratificar otros funcionarios, y bueno, por lo pronto no tenemos más agenda porque no hay sesiones extraordinarias convocadas. Muchísimas gracias, caballero. En los controles, el gran Luisito de regreso. Bienvenido, caballero. Y vamos ahora a el móvil que está en los alrededores del recinto. Vamos con nuestros compañeros Gonzalo Solabarrieta y Lourdes. Buenos días. Buenos días, Pato. Aquí estamos junto con la compañera Lourdes, trabajando desde tempranito a la espera del comienzo de la reunión de labor parlamentaria que está pactada para el mediodía, pero por ahora tenemos que decir que el movimiento viene muy tranquilo porque van varios minutos de anticipo a esta reunión. Así es, Gonza. Bueno, buen día para toda la mesa Día, y Lourdes. toda la audiencia a través de Diputados TV. Bueno, sí, tal cual como dice Gonza, aquí se está terminando de armar todo lo que es el salón Delia Parodi, aguardando el ingreso de los presidentes de bloque, y uno de los temas principales, más allá que ya estaría reelecto, en este caso el presidente actual de la Cámara de Diputados, estamos hablando de Martín Menem. Hoy capaz un poco la puja está entre quién va a ser vicepresidente segundo y el vicepresidente tercero, en este caso entre UCR y PRO. Por supuesto, de la bancada del PRO quieren que pueda ocupar este lugar Silvia Los Penato, y por el lado de la UCR que siga estando Julio Cobos. Bueno, así es como más o menos viene el tema, decimos más o menos porque obviamente con el pasar de los minutos algunas cuestiones se van ajustando y se van acomodando ya más cerca de la sesión que está pactada para las 14 horas, con una labor parlamentaria a partir de las 12, y el tema principal por ahí uno de los temas pilar de la sesión de hoy va a ser quién va a estar reemplazando, en este caso, al diputado fallecido Tito Stefani, con bueno, la disputa a partir mediante un proceso judicial también entre Ricardo Garramuño y Dalila Nora. Sí, recordemos, Pato, como para sumar algo más, que fue un tema central en las últimas dos reuniones de labor parlamentaria, en sesiones que tal vez tenían otros temas principales, pero que no dejaba de tener su lugar en las discusiones, y en las dos o más de sesiones o intentos de sesiones que hubo en las semanas previas a esta, digo, no se pudo dar justamente dentro del marco de alguna de las sesiones el reemplazo de Héctor Tito Stefani, diputado fallecido lamentablemente hace unas semanas atrás. Por eso estaremos atentos a cualquier novedad. Será importantísimo seguramente para tener un poco más claro el panorama respecto a
el reglamento también, porque recordemos que está el artículo 37 que indica que en el caso de no haber quórum en esta sesión preparatoria, continuaría el presidente que ya está en vigencia en ese entonces. Por eso digo, será interesante saber qué va a salir de lo que tenemos a nuestro costado, a nuestra izquierda, que es el Salón de Elia Parodi, donde se va a realizar a partir del mediodía la reunión de labor parlamentaria, que tuvo una previa ayer, lo contaban recién allí ustedes compañeros en la mesa, con una reunión de presidentes de bloque, donde no hubo posturas tan claras, por eso esperamos estas novedades. Perfecto, caballero, muchísimas gracias. Señor Cantando, le pregunto, porque recién hacía el señor Adida un detalle muy particular y personalizado de lo que había pasado en esa reunión de bloque, con asistencias de Marcela Pagano, que es una novedad porque estaba faltando por un embarazo avanzado, la presencia de Germán Martínez. Ahí se resolvieron un montón de cosas y lo de ahí es protocolar, ¿o no se resolvieron tantas cosas? No, fue una reunión de prelabor, una organización de lo que va a ser la sesión. En realidad lo que ocurrió ahí mismo fue que no existía de parte de Unión por la Patria una definición respecto a lo que van a hacer esta tarde, porque no se había tomado durante la reunión que tuvo la bancada en el tercer piso del Palacio. Por lo tanto, cada bloque dijo que tenía acordado. Unión por la Patria planteó que bueno, todavía yo no tengo acordado qué voy a hacer. De todas maneras, como el resto de los bloques sí dijo que está a favor de la reelección de las actuales autoridades, no deberían tener problema. Mientras que esta tarde, ya con la definición de Unión por la Patria, se supone que también se van a tomar otras definiciones, como la de las vicepresidencia segunda y tercera, que hubo una discusión. ¿Cuál es la discusión, Pato? El año pasado, te la resumo, aunque el PRO ya tenía más diputados que el radicalismo hizo un acuerdo con el bloque Encuentro Federal, que recién se acababa de conformar, llevaron esa propuesta y esa propuesta fue considerada más numerosa que el PRO. Sí. Esto es algo inhabitual, pero que el año pasado, como era un recambio muy generalizado, un poco pasó de largo, pero dejó un antecedente. Por lo tanto, podría volver a ocurrir. Hoy, ¿sí? Obviamente, y bueno, sí, podría volver a ocurrir. Alguien podría volver a hacer lo mismo. Hoy el PRO tiene muchos más diputados que la Unión Cívica Radical porque se partió en dos. Claro. Entonces, de mínima el PRO va a pedir la vicesegunda, hoy tiene la vicetercera. Ahora, ¿quién es el vicetercero? Y ahí la Unión Cívica Radical, el bloque de Loredo, dice que se quede Cobos, que era vicesegundo, y si pasaría a vicetercero. Y el nuevo bloque radical, que es Democracia por Siempre, dice, no, que vaya Mario Barletta, que es un monobloque, y así nos representa un poco a todos. Ex intendente de la ciudad de Santa Fe. Que tiene un monobloque que se llama Unidos. Y a su vez el resto de los bloques, Encuentro Federal, es bueno, Cívica, eso me gusta porque el bloque se llama Unidos y uno solo. Hay uno solo. Encuentro Federal, la Coalición Cívica, durante el fin de semana, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, dice, bueno, si los radicales no se ponen de acuerdo, pongámonos de acuerdo nosotros, juntemos más votos que ellos y con el antecedente del año pasado pongamos una vice. Esa discusión se debería saltar a las 2 de la tarde. Muy bien, el señor Cantando, el señor Adida, les recuerdo en un ratito, tenemos informe de ambos y tenemos dos testimonios. La diputada de Unión por la Patria, Mónica Litza, y también la radical Brouwer de Konin. En un ratito estamos con ambos testimonios. También lo vamos a tener a Adida, repito, con la cuestión de la placa del día. Y antes, una consulta para ambos. Digo, que hoy haya elección de autoridades es un paso para ver si mañana o pasado o en el transcurso de este mes de diciembre el gobierno anuncia que hay convocatorias extraordinarias o no. ¿Qué dice Adida? No necesariamente. Está bien, digamos, está tiene bien. que haber una evaluación política acerca de si los temas que están en agenda le interesan al gobierno. La oposición está exigiendo unánimemente que se trate el presupuesto. En este momento ese pedido es prácticamente una botella en el mar. Y lo que sí le interesaría genuinamente al oficialismo, al gobierno, es que se trate la eliminación de las PASO y el paquete de 2 leyes vinculadas al fortalecimiento electoral y de los partidos políticos. Pero claro, es una apuesta de sumo riesgo porque quienes habían sido sus bloques aliados, el PRO, la Unión Cívica Radical, no quieren saber nada con la derogación de un instrumento que en definitiva les sirvió en las últimas elecciones para ordenarse internamente en aquellos distritos donde habían aspiraciones cruzadas, donde había conflicto, y eso lo obliga necesariamente al gobierno a buscar un pacto
con un sector al menos del peronismo, lo cual evidentemente puede ser cuestionado por el resto de la oposición anti-kirchnerista. Esa es un poco la encrucijada en la que se encuentra el gobierno. Obviamente es un paso necesario la renovación de las autoridades, pero me parece que va por un carril separado respecto a una decisión política que tiene que tomar el gobierno respecto de si puede sacar un saldo positivo del temario que vaya a tratarse durante el verano, ¿no? Ahí estábamos en un ratito, temas parlamentarios, las placas de Adidas, las notas prometidas, cantando, digo, ¿qué hay que pensar para el año que viene? Cantando un año como este en materia parlamentaria, con más actividad, con menos actividad porque es un año electoral. ¿Hay alguna previa o no? Es interesante porque ahora solamente puede haber especulaciones. Yo lo que pienso realmente es que el gobierno, si no puede llamar extraordinarias en diciembre, lo va a tratar de hacer en febrero, como para poder tener el recinto abierto ya en la primera parte del año. Y desde marzo la oposición va a ponerse en modo electoral y puede haber muchas sesiones especiales convocadas, sobre todo en esta Cámara, en diputados, porque en el Senado es un trámite un poquito más complejo, con temas como el propio presupuesto. No descartemos que pueda haber una conjunción de intereses para tratar el presupuesto, que tranquilamente lo puede pedir la oposición, y muchas sesiones especiales, y hay que ver si el gobierno se anima con una agenda propia. Yo creo que vamos a estar en una disputa entre sesiones especiales y posibilidad de agenda propia, por lo menos los primeros 3-4 meses del año, porque el año que viene es cierto que es electoral, pero son elecciones legislativas, sí, claro. Y la campaña empieza a mitad de año, no hay elecciones en las provincias separadas de las elecciones nacionales, como pasa en los años las elecciones ejecutivas, que te quedás sin quórum a cada rato. Por lo tanto, creo que la actividad parlamentaria, por lo menos hasta el cierre de lista o comienzo de la campaña, a mitad de año... Y eso es agosto, julio-agosto, efectivamente. Diría hasta junio, sí. Podría funcionar con estrategias electorales que se van a ver en el propio recinto. Sí, anda a saber para ese momento qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el vínculo con Unión por la Patria, ¿no? Que puede estar más enrarecido, más afiatado. Yo lo que voy a estar muy atento, me parece que todos estamos atentos, es cuál va a ser el frente oficialista. Claro. Si va a haber un frente, si va a ser solamente La Libertad Avanza, ahí, si el PRO, cómo va a actuar el PRO, y sobre todo si se da la eliminación de primarias. Si se da la eliminación de primarias, vamos a volver a la antigua. Hoy escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner decir que tampoco se puede votar cada 2 años. Y bueno, vos siempre tenés una gran capacidad de revisionismo histórico. Sabés que hasta 2011, la gente por ahí se no acuerda, hasta 2007 podemos decir, porque 2009 se adelantaron las elecciones, se cerraba lista en septiembre, se votaba en octubre, los candidatos anunciaban antes de septiembre que iban a ser candidatos porque si no, no podían empezar la campaña. Pero la actividad parlamentaria no tenía que cortarse en junio o en mayo los años de elecciones ejecutivas. Claro. Hoy por hoy, cuando hay años de elecciones ejecutivas, no puede funcionar el Congreso, porque hay que cerrar lista en mayo, junio, y a su vez están las elecciones de las provincias. Creo que se quiere volver a ese esquema, si se eliminan las primarias, hay que ver si hay acuerdo. No la escuché a Cristina, ¿fue hoy lo de Cristina? Sí, es en un podcast sobre la reforma constitucional. Está algo que también lo dicen muchos de su generación, vamos a decirlo así, están haciendo una especie de autocrítica respecto a lo que es esta votación cada 2 años que se dispuso en la reforma del 94. Argentina es el único país que se vota cada 2 años y encima tiene un cronograma extenso, por lo tanto... pero antes de la reforma también se votaba cada 2 años. En el 83. Se votaba cada 6 años el presidente. No, y diputados se elegía cada 2. Diputados, sí, bueno, por eso en este caso lo que plantean es que quizás sea necesario votar como Uruguay una vez cada 4 años, donde se elija parlamento y ejecutivo. Y bueno, es algo que de alguna manera potenciaría el sistema presidencial. Sí, es un temazo. Es para no consumir las energías de los legisladores en campañas que lo quitan del foco por el cual fueron elegidos por mandato popular, que es el ejercicio de la actividad legislativa, ¿no? O sea que es un temazo ese, ¿eh? Sí. Porque, ¿sabes qué? Ustedes se van a acordar, tan chicos no son. La primera que dijo eso, que la cuestionaron mucho, fue Gabriela Michetti, vicepresidenta. Cuando tropezaba el plan económico de Macri, ella fue la que dijo en un momento, al final del túnel hay una luz, pero ella dijo, con esto de que hay que votar cada 2 años, ningún plan económico termina de madurar. Claro. Cosa que es cierto, y los ejecutivos están obligados a poner sobre la mesa un plan efectivo ya, porque se está votando siempre el año que viene o este año. Pero yo te digo una cosa, si un gobierno está haciendo daño, 4 años para esperar es muchísimo, te digo. No, el tema son las elecciones legislativas. Por eso digo, yo no sé si tan rápido opto por los 4 años. Las elecciones legislativas, a mitad de término, a lo que se agregaron las PASO,
Eso claro. Hace que un gobierno, y encima ahora con boleta Sí. única, que hay que cerrar la lista antes, hace que un gobierno, yo me acuerdo cuando fui testigo cuando se implementaron las PASO, en esa época estaba siguiendo bastante los temas electorales y recuerdo que un conocido dirigente dijo, vamos a tener que tomar definiciones a fin de cada año par. Es una locura. Sí. Entonces, asume un presidente y lo que dice Michetti es la sensación que tuvo el PRO, la sensación que tiene hoy Milei, y en el caso de Alberto Fernández la pandemia un poco trastocó todo, que es, asumís y a fin de primer año tenés que tomar decisiones electorales. Es imposible. Sí, ahora, yo creo también que se podría hacer una cuestión, estimado Cantando, muy difícil o casi imposible en nuestra política argentina, no tanto en, por ejemplo, Uruguay. Digo, sería también esto una prueba para no andar toqueteando cualquier plan económico, que la dirigencia política sea responsable y se ponga de acuerdo mínimamente sobre 3 o 4 puntos. No que una dice, che, para tomar deuda externa tengo que pasar por el Congreso. No, para tomar deuda no tenés que pasar por el Congreso. Una que te dice, el déficit fiscal es maravilloso. Otra que te dice, el déficit fiscal es terminantemente ¿Te puedo horrible. responder con una cosa- pregunta? ¿No te parece que el cronograma electoral es justamente lo que complota contra ese posible acuerdo? No, lo que yo digo es que si yo tuviese un acuerdo político donde, mirá, che, no nos vamos a ir ni para la banquina izquierda ni No me para la escuchaste derecha. la pregunta. Yo te escuché. Vos decís que conspira. Yo creo que lo que vos decís es real. Ahora, conspira, creo yo, o por lo menos lo que están planteando muchos dirigentes, el cronograma electoral impide hacer el acuerdo porque los espacios políticos tienen una agenda electoral que cumplir y Sí. tienen un relato electoral que hacer todo el tiempo. Lo que pasa es que con un mandato cada 4 años, lo que digo es, imagínate que, no sé, la política educativa. Igual el mandato cada 4 años no está cuestionado. No. Está cuestionada la elección intermedia. Claro, bueno, pero digo, el tema es que si un gobierno cualquiera se dispara para el lado de una palabra nueva, de los tomates en política educativa o política científica o política exterior, si yo tengo la opción del medio turno, yo le puedo decir con mi voto, che, te estás yendo a la pero en loma las elecciones de la intermedias. miércoles. Ahora, si tengo cada 4 años, es mucho tiempo con impunidad para que ese gobierno haga cualquier cosa. Pero Ese es mi riesgo. Sí, pero las elecciones intermedias definen la representación de las cámaras Y por eso- legislativas y no discuten en todo caso la orientación del gobierno. Lo que sí yo me pregunto es si se votara cada 4 años, entonces habría una renovación total de las cámaras cada 4 años. Es un buen tema ese también, Es claro. Santa Fe, modelo Santa Fe. Eso generaría un... Que es más ejecutivo, tiene algún riesgo, pero es más ejecutivo. Me parece que Pero generaría Porque un si no impacto vivís trabado. fuerte, ¿no? Porque todo el tiempo Sí. estás cambiando, digo, cada 4 años estás cambiando totalmente Claro. la fisonomía de las cámaras legislativas. Sí, lo que pasa es que si no vivís soportando un eterno empate también, ¿no? Claro, que me es muy parece que difícil iríamos de a un trabarlo. arrastre, Sí. que los Claro, legisladores serían parte de un arrastre de las elecciones ejecutivas. Claro. Si es que el votante no discrimina, por ahí el votante define Sí. en una elección ejecutiva, ahora con boleta única, de hecho en Santa Fe pasa, define que el mismo día que elija presidente elige un control parlamentario. Pero creo que tiene que ver esto no tanto por control parlamentario sí o no, sino por este tema de que vos asumís un poder ejecutivo, y es muy interesante que Claro. lo diga una opositora hoy, Claro. asumís un poder ejecutivo Y no tenés diputado, claro. a fin de año que tener que tomar decisiones electorales, Claro. cuando todavía estás desarrollando la primera parte de tu plan. No, y yo coincido con vos con el tema de la PASO, es un elemento muy disruptivo porque hay que recordar lo que pasó, porque además cuando vos la pergeñas a la idea no tenés idea de los resultados. Hay que recordar lo que pasó en agosto del 2019, donde el mandato de Macri terminó ese día con la PASO. Sí, Claro, porque ¿no? ¿cuál es el problema de Un la resultado PASO? tan contundente el resultado que no hubo Vamos más a, hacer, nada. vamos a hacer otro revisionismo. ¿Cuál es el problema de la PASO? La PASO es muy difícil de escrutar, porque es muy compleja, porque son muchas listas, Claro. porque es una interna. Entonces requiere un tiempo de escrutinio mucho mayor a la general. Entonces no se pudo hacer la PASO, no se puede hacer la PASO un mes antes de la general. Se tiene que hacer casi 3 meses antes. Por lo tanto, el cierre de listas se extendió de septiembre a mayo-junio. Claro. Es un montón de tiempo que se agrandó del cronograma electoral desde el año 2011 y que hizo de los años impares años electorales permanentes, Claro. sobre todo los ejecutivos. Sí, las pasos se realizan 2 meses y medio Yo acá, sí. antes de las elecciones. Casi 13, de las pues, elecciones primer generales. domingo de agosto. Yo acá te contra digo, último acto de octubre. reivindicatorio para Gabriela Michetti. Fue la primera que yo la vi quejarse. Decir, che, no podemos andar Sí, de votando todos cada modos. 2 años. La mataron en ese momento. Ah, bueno, no votemos mal, le Las decían. PASO, Así que mirá vos. obviamente introduce complejidades, lo dijo recién Mauricio, sobre un alargamiento del calendario electoral que te quita el foco respecto de los quehaceres del Poder Ejecutivo y también de los legisladores nacionales. Ahora bien, también tiene virtudes, digo, por algo el sistema político se puso de acuerdo para implementarlo. Hubo
por ejemplo, recordemos lo que fue la elección del 2003, cuando hubo una gran dispersión, sobre todo de los representantes del peronismo. El peronismo fue con 3 candidatos a esas elecciones, Carlos Menem, Néstor Kirchner, y fue también con Rodríguez Sá. Adolfo Rodríguez Sá. Sí. Ahí va. Las PASO también se... Pero no había PASO. Claro, no había PASO, claro. pero se introdujeron para resolver ese tipo problema, claro, de situaciones, que no haya una fragmentación de la oferta política, que los partidos políticos tengan una herramienta con legitimidad popular para definir sus internas partidarias sin tener que acudir a un amigo del Pato, sí. del Pato que falleció lamentablemente, justo estábamos en vivo, se llama Jorge Landó, sí, claro, que se dedicaba a estos temas, que tuvo que implementar el tema PASO porque era una decisión política del PJ en ese momento. Me acuerdo cuando planteaban lo que planteaba Sebastián y decía, y el problema es que le permitimos ser partido político cualquiera. Claro. Tendría que haber un filtrado mayor, que es un poco lo que quiere este gobierno con uno de los proyectos que envió. Claro. En tal caso, que haya como una especie de clasificación mayor. Y no me refiero a los partidos chicos, ¿no? El partido de izquierda es un partido que tiene, sí, representantes en todos lados, que saca 5 puntos en elecciones, 3 puntos en elecciones presidenciales, pero hay partidos sellitos chiquitos sí, que se usaban para que se resolvieran las internas. O sea, totalmente, se presta el sello. Y además, y vamos enseguida con una nota, que tenemos a 2 diputadas hablando y lo tenemos a Dida. Creo que hay otro dato central. Cuando se pergeñó el tema de la PASO, Cantando y Dida, estaba en el escenario, estaba el peronismo, estaba el radicalismo y estaba naciendo el PRO, no había otra cosa. Ahora este es un sistema compartimentado, atomizado, apareció Milei, nadie da demasiado por la vida de los partidos tradicionales que están muy golpeados. Es otro escenario completamente distinto. No, claro, en la Argentina y en el mundo también. Ni hablar cuando se hizo en Santa Fe, que fue un poco pionera del tema Claro, PASO, donde lo que se hacía era, con el sello era fuerte, el sello tenía un piso de votos altos. Bueno, claro, a partir del sello le ordenamos la vida a ese sello interna para que no tenga que pagar el resto del sistema esa interna. En el 94, entre radicales y peronistas, tenían el 90% de los votos. Ahí empieza el tema PASO. Claro, exactamente, empieza ahí, no se concreta, pero se empieza a pergeñar ahí. Claro. Sí, Claro. sí, sí. De todos modos, las PASO tienen un filtro que es el Sí, 1,5%, aquellas sí, presiones políticas marginales o minoritarias, bueno, tienen que superar ese piso de 1,5 para poder clasificar, haciendo una analogía deportiva, a las elecciones generales. Bueno, son criterios que van a estar en disputa. El gobierno obviamente tiene una postura tomada, el peronismo tiene posiciones más dispares. En general prevalece, creo yo, la percepción de que tiene que continuar el sistema que fue ideado bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2009. Se sancionó, de hecho, en el año 2009 la ley. Sí, era con Kirchner vivo. Sí, un título bastante pomposo, lo voy a leer, lo tengo acá anotado. La ley de... Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. No, la ley 26.571 de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. Bueno, toda esa alquimia que tenía entre sus puntos centrales claramente la eliminación de las PASO, pero que eran una herramienta en general para regular la construcción de alianzas y la presentación de candidaturas. Ahí estamos. Tenemos la nota con una de las diputadas. Dale, y si no, en un ratito vamos a la pausa. ¿Móvil con Lourdes antes? Bueno, mandamos. Lourdes, por favor, señorita, lo que usted diga. No está todavía, bueno, en un ratito nos estamos comunicando con Lourdes. Está junto con Gonzalo trabajando en la previa de lo que es este trabajo en labor parlamentaria de los distintos bloques, definiendo posiciones para la elección del presidente y vice, donde recordamos que mis 2 compañeros indican que nada indica que haya mayores novedades. Esto es Menem y Cecilia Moró en los lugares principales, y después está la cuestión que tiene que ver con la vicepresidencia segunda y tercera, un tema que se va a ir resolviendo de a poco. Exactamente la hora 11 de la mañana con 25 minutos. Lourdes, por favor. Bueno, Pato, continuamos aquí aguardando todo lo que va a ser el inicio de la correspondiente labor parlamentaria. Tiene fecha pactada para las 12 del mediodía y en minutos nada más van a estar, bueno, llegando los diferentes presidentes de bloque. Inclusive esperamos recopilar la palabra también del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para, bueno, de alguna manera también tener un testimonio sobre lo que va a ir sucediendo a lo largo de esta sesión preparatoria que, bueno, será
por supuesto, más breve que lo que estamos acostumbrados a tener en otras sesiones, con lo que son las asunciones protocolares correspondientemente después de lo que sea la labor parlamentaria de algunos minutos nada más. Así que bueno, hay muchísima expectativa alrededor y sobre todo, bueno, entendiendo que se viene un año de mucho trabajo parlamentario, un año donde va a ser también netamente legislativo y donde muchas cuestiones pueden ir cambiando dentro de la Cámara de Diputados y dentro del Congreso de la Nación. Así que más que expectativa y al tanto de lo que va sucediendo con la llegada de los diputados, y si no son los que están ingresando, que ya está la sala lista impecable como siempre, si no son los presidentes de bloque, bueno, los diputados que estén por aquí cerca los vamos a ir tomando para que también expresen su postura frente a esta sesión preparatoria del día de hoy. Ahí estamos, Lourdes, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, ya nos comunicamos cuando usted disponga. La pausa, esto es Orden del Día, casi las 11:30 de la mañana en la República Argentina. Gracias. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
la tradición familiar? ¿Qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar? Bueno, aquí estamos en orden del día, 11 de la mañana con 32 minutos. En cualquier momento nos llama Gonzalo o Lourdes por lo que está pasando en la reunión de labor parlamentaria anunciada para dentro de un ratito. Señor Sebastián Adida, ¿qué tiene? Bueno, Dale. tengo el proyecto del Gobierno Nacional para eliminar las PASO. Es una medida no tan drástica como la que estaba pidiendo Mauricio Cantando recién para que se votara cada 4 años. También lo pedía Cristina Fernández de Kirchner. Yo no, eso lo pide Cantando. Lo pide Cantando. ¿Se hace cargo, señor? Me hago cargo que me No, lo que dijo Cristina. Me interpeló lo que dice Cristina. Claro. Creo que también lo dijo alguien del oficialismo en algún momento y realmente por la dinámica que está teniendo Y Gabriela Michetti el ciclo electoral, creo que es verdad, es una locura que cuando empieza una etapa nueva como esta, los gobiernos a fin de año tengan que empezar una elección. Ni hablar encima con la pandemia, pasó en el 2020, no ocurre en ningún lado. No. Bueno, esta es una medida no tan drástica, pero que contribuye a, simplificar el sistema electoral y acortar el calendario electoral, porque bueno, se elimina una de las instancias en la que tienen que acudir los argentinos y argentinas a las urnas. Es una carga cívica, pero bueno, requiere todo un operativo millonario que tiene que desembolsar el gobierno de turno y que tiene que afrontar la ciudadanía en su conjunto, dedicando un día de sus vidas a desempeñar ese deber cívico de tener 3 instancias en el mayor de los casos, porque siempre hay que aclarar que el balotaje es una instancia que es forzada por las circunstancias, digamos, no es inevitable, pero de 3 se pasaría a 2. Las PASO fueron creadas, ya lo decíamos antes del corte, en diciembre del 2009, a instancias del Poder Ejecutivo, que en ese momento estaba liderado por quien recién mencionamos, Cristina Fernández de Kirchner, y que tenía como objetivo, ordenar un poco la oferta electoral, simplificarla, evitar la dispersión, pero bueno, eso introdujo una serie de dificultades, una serie de complejidades que son las que repasamos con vos, Pato, y con Mauricio en el bloque anterior. Bueno, pero ¿qué son las PASO, no? Porque estamos hablando en abstracto de las PASO y quizás la audiencia no tiene por qué saber en detalle de qué se trata este instrumento. Bueno, son las siglas de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, son primarias porque no se eligen directamente a los candidatos a presidente y vicepresidente o a senador nacional y diputado nacional, sino a los candidatos que van a representar a cada una de las alianzas electorales en los comicios generales. Son abiertas porque pueden participar no solamente los afiliados, sino todos los ciudadanos que están empadronados. Son simultáneas porque se realizan en todos los distritos del país. O sea, podés participar en la interna de un solo partido, no en la de 2, y por eso son simultáneas. Exactamente. Sí. Y un tema también que en ese momento se plantea ahora que vos en esa época, antes que hubiera internas, primarias abiertas, simultáneas obligatorias, había interna cerrada. Claro. Y había quien quería participar y siempre le faltaba algún documento. Exactamente. Bueno, acá se hizo imposible que un afiliado no participe de una interna. Claro. O sea, vos sos afiliado, te presentás, después te tenés que bancar la campaña. Y es una herramienta para los no oficialistas, es una herramienta que te permite crecer dentro de la estructura partidaria. En realidad, sí, claro. La historia de esta sí, claro. No quiero anticipar las placas de Sebastián, pero la historia es que la piensa Néstor Kirchner para ordenar el peronismo y que vayan todos adentro. Cambia el escenario político y a partir de 2011 se convierte en una herramienta para cada oposición.
Claro. Por eso es tan peculiar que exista esta primaria, porque es una primaria que le sirve a la oposición. Y decir, bueno, ¿cuándo se hizo esto? ¿Cuando había oposición manejando el Congreso? No. Se hizo para un oficialismo que creía que circunstancialmente le servía. Ahora, ninguna oposición la quiere eliminar. No quería Kirchner lo que había pasado en el 2003, donde era candidato. No, 2009. Pero sí. El dato era 2009. Claro, tenés razón. 2009 elección en provincia de Buenos Aires, por eso se hace en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, cuando, sí. En ese momento de Narváez toma toda la dirigencia peronista. Felipe Solá ingresa en esa lista. Felipe Solá y arman una lista paralela. Entonces ahí dice, bueno, más vale hagamos una primaria. Y en la primaria el peronismo define por izquierda, por derecha, el radicalismo lo mismo. Etc. Sí, no sé si era por los nombres, también recordemos que el peronismo en ese momento, 2009, venía muy golpeado por lo que era la crisis del campo del 2008. Exactamente, ¿no? por eso había perdido, ¿no? Claro. Entonces el peronismo fue el que menos utilizó esa herramienta. Recién en el año 2023 estuvo la lista alternativa de Juan Grabois, pero no era tan competitiva, no acechaba las posibilidades electorales de Sergio Massa de ser finalmente el candidato de Unión por la Patria. Estaba repasando las siglas, faltaba la O de obligatorias, digamos, es el último elemento, pero no menos importante. Es un deber cívico de todos los ciudadanos y ciudadanas acudir a las urnas para elegir a sus representantes. Esto independientemente de que en los distritos en los que tienen que votar, dentro de las alianzas de su preferencia, haya competencia o no. Este es uno de los principales cuestionamientos, si se quiere, de las PASO, porque lo que sucede en la práctica es que la gran mayoría de las alianzas electorales no presentan competencia interna y, sin embargo, aún en ese escenario, los votantes tienen que ir y votar al único candidato a presidente-presidenta o a la única lista de diputados nacionales o de senadores nacionales. Bueno, son varios los objetivos que se traza esta iniciativa. Uno es reducir los tiempos de campaña, cortar el calendario electoral. Después también reducir el financiamiento del Estado de las campañas electorales y también modificar lo que tiene que ver con la publicidad y el régimen de aportantes privados, ¿no? Son varios de los objetivos que después vamos a estar repasando. Pero en principio la eliminación de las PASO tiene una premisa, eminentemente económica. Tiene que ver con restringir el enorme gasto de recursos que hace el gobierno nacional, el gobierno de turno, en cada uno de los procesos electorales. Sin ir más lejos, en el año 2023 hubo un gasto estimado total de 45.550 millones de pesos. Para algunos es un monto muy grande, para otros es un monto marginal, teniendo en cuenta la cantidad de plata que se gasta para otro tipo de destinos. Esa es una discusión que está abierta, pero en todo caso implica obviamente un desembolso por parte del Estado Nacional para financiar una instancia que muchos cuestionan su utilidad, ¿no? Entonces se considera que es un costo innecesario y que termina recayendo sobre las espaldas de todos los ciudadanos y ciudadanas. Se considera que es muchas veces funciona como una gran encuesta nacional porque, lo que decíamos recién, la mayoría de los espacios políticos no lo utilizan, no definen sus candidatos a través de internas. El segundo objetivo, lo anticipábamos recién, tiene que ver con regular la publicidad electoral. Acá la principal contribución de esta iniciativa es que se eliminan los espacios de publicidad electoral que tienen que ser gratuitamente los medios de radiodifusión, los medios audiovisuales, que era una forma de equilibrar la balanza entre los partidos chicos y los partidos grandes al acceder equitativamente a los espacios en radio y televisión. Además, se dispone que los anuncios de campaña de cada uno de los espacios estén limitados al tiempo físico que dura la campaña. Vamos a la siguiente placa, por favor. Y esto tiene que ver ya con el financiamiento, porque uno de los objetivos tiene que ver justamente con la reducción del financiamiento estatal. Solamente se mantiene el pie ese fondo permanente anual que establece el Estado Nacional para los partidos políticos,
donde una parte se reparte equitativamente, creo que el 20% se reparte, eso lo hace la vicejefatura de gabinete, equitativamente en todos los espacios políticos que tengan más, digamos, que hayan obtenido más de 1% de los votos del padrón total en cada uno de los distritos, y el 80% se distribuye en función de la performance que hayan realizado en las últimas elecciones para diputados nacionales, a diputados nacionales. Entonces se eliminan los aportes extraordinarios por elecciones y solamente se mantiene ese fondo permanente anual para los partidos. Obviamente también se suprimen los aportes para la impresión de las boletas, porque con la última sanción de la ley que creó el instrumento de la boleta única de papel, es el Estado el que se reserva para sí el monopolio de la impresión de esas boletas únicas, con lo cual ya no es necesario derivar recursos a los partidos para que impriman sus propias boletas para ir reponiendo dentro de los cuartos oscuros. Vamos Eso va a ser un ahorro muy importante, ¿no?, que va a tener las elecciones, porque que es incalculable, porque en muchos casos los propios partidos políticos financian los juegos de boletas y después esperan una devolución. No sé cómo se rinde eso, ¿no? Para la izquierda básicamente era un tema, ellos estaban como muy incómodos. Es tremendo, claro. ¿Por qué? Porque tienen a veces más votos que el dinero que le pasaban para imprimir las boletas en la previa de cada elección. Totalmente, sí, es así. Bueno, Adida, ¿qué le queda? ¿Qué placa estamos? Digamos, lo único digamos, trascendente o significativo tiene que ver con que se eliminan los topes para los aportes privados que existían. De hecho, en la última elección del 2023, el tope máximo que podían destinar las personas físicas o las personas jurídicas, es decir, aportantes particulares o empresas, era de 20 millones para las PASO, 40 millones para las elecciones generales y 20 millones para el balotaje. Bueno, acá se elimina cualquier tipo de topes y se establecen algunas regulaciones, algunas restricciones respecto de cuáles son las personas físicas o jurídicas que no pueden aportar, es decir, que no pueden inscribirse dentro de una plataforma que se está creando ad hoc y que va a ser supervisada por la Unidad de Información Financiera. Pero bueno, esto lo que busca de alguna manera es transparentar algo que sucede en la práctica, ya que hay muchos circuitos de financiamiento ilegal de las campañas, por fuera de lo que establece la ley, y al eliminar esos topes se transparenta o se sincera una situación que sucede de hecho. Muy bien, caballero, muchísimas gracias. Me quedan 15 minutos. Señor Cantando, ¿usted qué tiene? ¿Qué información traía? Bueno, Cantando? Yo traía... Usted ya me dijo... ¿Tenemos que ir al móvil antes? Vamos al móvil. Vamos. ¿Todavía no? Bueno, pero Cantando, ¿usted qué traía fundamentalmente? Fundamentalmente quiero repasar cómo quedó el tema de la reforma de los DNU, que finalmente no salió. Nos hemos olvidado que tiene que ver con la reforma de la ley 26.122, que regula el uso de los decretos de necesidad y urgencia. Y me animo a decir, es uno de los éxitos de Javier Milei la semana pasada, que tuvo varios en el Congreso. Uno fue que no se trató ese proyecto porque los autores tenían miedo que se cayera, iban a esperar un panorama mejor. De mínima, hasta marzo, los decretos de necesidad y urgencia de Milei quedan totalmente blindados. No sé si vamos a ver las placas ahora, si las vemos después, no lo sé, pero después. Bueno. Pero lo que estás contando es central, porque básicamente el primer DNU casi que no era necesaria la ley bases, me parece, ¿no? Hay un tema interesante, que es otro tema en sí mismo, que tiene que ver con el famoso DNU 70. Yo escribí varias notas estos días porque nos hemos olvidado. Pero el 14 de marzo el Senado lo votó en contra, y de ahí en más parecía que tenía el boleto picado. Diputados nunca lo trató. La semana pasada hubo como un simulacro para pedir un apartamento de reglamento. No fue un simulacro, fue un pedido de apartamento, pero necesitaba 2/3, pero ni siquiera llegó a mayoría simple. Esto es, la Cámara de Diputados termina ratificando por omisión el DNU 70, que está pronto a cumplir un año y que es una de las herramientas clave de Milei. Y que en marzo parecía que se iba a caer en algún momento. Parecía que Diputados estaba ahí de conseguir el número y finalmente fue blindado por este recinto. Una pregunta para los dos, porque el gobierno logró sancionar la ley bases. Digo, con la ley bases vigente y sancionada, hay cosas que
DNU, del famoso DNU, que no incluye la ley base? Hay muchas, sí, claro, claro. que sí. Hay muchas reformas que no fueron incluidas, en realidad que son parte solamente del DNU y que siguen. Bueno, se me ocurre la privatización de los clubes de fútbol, por decir algunas que recuerdo, todo lo que tiene que ver con la desregulación de la industria farmacéutica, de las obras sociales, toda la eliminación de la ley de tierras. Hay un montón de medidas que son parte. Bueno, y la más famosa que es la ley de alquileres. La ley de alquileres, claro, no hay ley, claro. No hay ley de alquileres por ese decreto, y cuentan los negociadores parlamentarios que quienes estaban juntando los votos para derogar el DNU 70 chocaban con algunos sectores de la oposición que decían, no, pero mirá, si yo derogo el DNU 70, el día que lo derogo vuelve la ley de alquileres. Claro. Y ese día yo soy escrachado y no voy a permitirlo. También se habló en algún momento de hacer una especie de ley espejo. La santafesina Cristina Lozada tiene un proyecto presentado, también Martín Tetaz sacan diputados, pero claro, requiere mucha coordinación, porque vos necesitas sancionar la ley casi en simultáneo con la derogación del decreto para que lo que te guste del decreto siga vigente. Claro. Y con esta fragmentación que hay fue imposible. No, imposible. Todo eso, más la mejora en la representación parlamentaria de Milei durante todo este año, que fue ganando aliados, fue blindando el DNU, que hoy, el DNU 70, ya es historia, digamos, ya es parte de la historia de este gobierno. No se puede tratar durante las sesiones extraordinarias, habitualmente los decretos no se tratan, o sea que está ratificado. Nos hemos olvidado, pero yo creo, es más, creo, un poco polémico lo que voy a decir, pero creo que es el mayor triunfo de Milei en el Congreso durante este año. Fue el bautismo de fuego, hubo una serie de torpezas, dificultades, hubo un primer intento fallido, pero la realidad, digamos, analizando el resultado, es que lograron una ley que es equivalente a 100 leyes, haciendo un parangón con otras experiencias de gobierno, con 12 escarbadientes, porque en ese momento tenían menos de 40 diputados nacionales y un esquema de alianzas con sectores cercanos bastante frágil. Así que bueno, hizo un curso acelerado de aprendizaje y con eso se recibió el oficialismo y ahora está, bueno, evidentemente lo estamos viendo que mejoró su accionar legislativo a partir de ese momento. A ver, Gonzalo Solabarrieta, ¿qué pasa antes de la reunión de labor parlamentaria que estaba pautada para dentro de un ratito? Como primera información, obviamente que hasta hace instantes el movimiento era casi nulo, mucha tranquilidad por aquí por la zona. Están terminando de ajustar todos los detalles protocolares en el Salón Delia Parodi, que se ubica a mi izquierda. De fondo, a mi izquierda, el pasillo, donde empiezan a llegar legisladores. El primero que veíamos recién es Ricardo Herrera, el diputado de Unión por la Patria. Lo vemos también a un diputado de La Libertad Avanza que está aquí ya llegando a la zona. Es decir, las primeras dos presencias, Pato, las hemos tenido recién, un minuto atrás, y la reciente que hemos visto aquí a mi derecha, así que de a poquito empiezan a llegar los legisladores, pero aquí está todo listo. Estábamos tratando de corroborar el dato de que hoy, como dice el reglamento de la Cámara de Diputados, en el capítulo 1, que es de sesiones preparatorias, en su artículo 2, cuando habla de la presidencia, obviamente que a la hora de elegir las autoridades, quien tiene que presidir esta sesión es el diputado o la diputada que tenga mayor cantidad de años, y por eso todo indicaría que Carlos Heller, con 84 años de edad, sería quien esté a cargo justamente de esta sesión, para luego darle el lugar, en caso de ser reelecto, o justamente si no hay quórum, por el artículo 37 de la Cámara de Diputados, en su reglamento, que continúe en su cargo justamente Martín Menem en este caso. Pero veremos la imagen posiblemente de Martín Menem sentado nuevamente en su banca hasta que se dé, si es que se da, la decisión de que sea reelecto como presidente de la Cámara. Por ahora, Pato, reitero, primeros dos diputados en llegar hace instantes, el movimiento muy tranquilo, ya nos vamos acercando al mediodía, así que esperamos a que el flujo crezca mucho más. Bueno, muy bien, caballero, muchas gracias. Vamos a un par de testimonios que tienen que ver con Ficha Limpia, que fue un elemento absolutamente disruptivo en los vínculos del oficialismo de La Libertad Avanza, tanto con aliados como el PRO y el radicalismo, como con el PJ, con Unión por la Patria. A ver, testimonios, dale. La verdad que sentí mucha impotencia, mucha frustración, porque hace del 2016 que el Congreso quiere trabajar y quiere sacar Ficha Limpia, y teníamos la oportunidad histórica de hacerlo la semana
pasada, que ya no recuerdo si fue la pasada o la anterior, pero fueron 2 oportunidades, las últimas 2 que llamábamos a sesiones. Y la verdad que en la primera nos faltó un diputado, entonces si bien fue un mensaje que verdaderamente no se sentaron la mayoría en sus bancas de los diputados, esto era algo que estaba mostrando que no había voluntad política de tratar lo que es ficha limpia. En la segunda llamado a sesión, que dijimos, bueno, vamos a dar una segunda oportunidad porque capaz que haya pasado alguna circunstancia y demás, bueno, obtuvimos menos quórum que la anterior sesión, o sea que definitivamente no hay voluntad política para tratarlo, y la verdad que es algo tan lógico, tan de sentido común, que cuando cualquier persona para cualquier trabajo se le piden antecedentes penales como mínimo, ¿cómo no va a haber un pedido de requisitos de que no estén las personas que están administrando la Argentina, que están utilizando los recursos que son públicos y que están representando a la nación, que no tengan como mínimo, que no tengan de nada por corrupción? O sea, la verdad que esto era algo totalmente impensado. Nosotros teníamos expectativas porque si estábamos frente a un gobierno que supuestamente estaba prometiendo en su campaña y en su discurso y en su relato planteaba que iba contra la casta, ¿y contra la casta qué significa? Principalmente ir contra los privilegios, contra la corrupción, y ficha limpia implica eso, empezar a luchar contra la corrupción. Y sin embargo, a pesar de que el gobierno planteaba estas cuestiones, la última sesión se evidenció que el gobierno nacional no quiere ficha limpia, no quiere luchar contra la impunidad, no quiere luchar contra la corrupción, no quiere luchar contra los privilegios y sobre todo tener políticos transparentes y purificar la política como ellos tanto pregonan y dicen. Bueno, ahí estamos entonces, el testimonio de la diputada Brouwer de Konin. Bueno, nos queda el final. Señor Cantando, ¿a usted le quedaba alguna cuestión pendiente, ¿no? Del tema de los DNU, esto quedó completado. No, bueno, quedará para otra oportunidad, pero bueno, sí, tiene que ver con que no hubo reforma de DNU, finalmente no llegó al recinto. Los dictámenes, recordemos, no vencen, porque no hay ni siquiera recambio legislativo, duran todos 2 años, pero cuando no hay recambio legislativo, inclusive también seguramente que siguen vigentes, por lo tanto, el año que viene se puede tratar este y otros proyectos, y me parece que desde marzo vamos a tener también mucha sesión especial por varios proyectos, ¿no? Y va a haber un desafío de la oposición, que la oposición en muchos casos, como pasó con el DNU 70, por estar buscando los acuerdos se le pasó el año. Claro. El año que viene, como vos decías, es electoral y me parece que no pueden esperar a julio a tener un acuerdo. Va a haber a todo o nada algunas sesiones especiales, me parece, o no, o si no, derrotas implícitas, pero creo que va a ser todo un debate de verano. Sí. A nada, me queda el énfasis que puso ayer la diputada Ibáñez diciendo va a haber extraordinarias. No conozco el temario todavía, pero dijo ella que tiene la absoluta certeza, sin pruebas, pero de que va a haber extraordinarias, así que bueno, veremos. Tendrá información privilegiada, sí. Algo así dio a entender, o sugirió el portavoz presidencial Manuel Adorni. De hecho dijo que el gobierno comparte la necesidad de tener un proyecto de ficha limpia remozado y que existe una suerte de comisión que está trabajando en ello, direccionada u orientada por el abogado Alejandro Fargosi, pero no hay ningún elemento concreto que todavía, al menos, asegure que ese escenario se vaya a producir, el del llamado a sesiones extraordinarias. Mientras tanto, estamos virtualmente, o formalmente, mejor dicho, en receso, en un limbo, sin agenda, esperando en todo caso que el gobierno tome esa decisión política, donde va a tener que calibrar, bueno, sus intereses, ¿no? Ayer vi políticos que habían incluido, porque bueno, creo que es mucho, me parece, de ensayos y error, habían lanzado la posibilidad de que el gobierno envíe extraordinarias una potencial privatización de aerolíneas también. No, son los proyectos que están vigentes, ¿no? Ese era un plan. Me parece que hay una discusión en el gobierno respecto a que son tan cortos los tiempos de diciembre que negociar legislativamente o enviar proyectos que después no puedan tratarse quizás sea un costo innecesario, y creo que lo están evaluando. Cada semana es un montón, perder esta semana de sesiones es un montón porque tenés las fiestas a mediados de semana en las últimas Totalmente, dos. Recordemos que ese extraordinario puede ser en diciembre, puede ser en enero y puede ser en febrero.
cuando son bastante habituales. Recuerdo los pomposos títulos de la gestión de Alberto Fernández, donde lanzaban extraordinarias 8, 9 capítulos. No se trataba ni medio de No, ¿se acuerda? fue un caso bastante atípico. Sí, A mediados de enero venían los decretos de extraordinaria. Y no llegaba ninguno. No se trataban, llegás al 1 de marzo. Ninguno. Por eso, me parece que no quieren repetir ese No. error y tampoco quieren perder votaciones. Creo que va a haber un sondeo. Atención también, porque en el Senado hay muchos temas burocráticos pendientes, como pliegos, como el proyecto de ley de antimafia que tiene la mayoría del Senado. Tiene una agendita que puede ser motivo también de extraordinaria, ¿no? Además hay proyectos que pueden llegar a salir en la Cámara de Diputados con mucho esfuerzo y a partir de acuerdos que tienen que ser minuciosamente trabajados, pero después hay mucha desconfianza acerca de lo que puede decidir el Senado, ¿no? Donde la correlación y la configuración de fuerzas es distinta y donde hay una conducción política, Victoria Villarruel, que no siempre se alinea a la Casa Rosada, con lo cual se puede poner mucha energía en la Cámara de Diputados y que después eso caiga en saco roto en el Senado. Por eso están viendo si tiene sentido convocar a sesiones extraordinarias. El señor Sebastián Adida también de regreso, Adida después de sus vacaciones. Muchísimas gracias, caballero. El señor cantando, nos estamos viendo en cualquier momento. Por supuesto, como siempre. Nosotros hasta acá enseguida la continuidad de DTV, recordamos en la previa de lo que es la sesión de hoy para elección de autoridades. Nada más, gracias, buenos días.